Muy bien, día 2, CC101. Empecemos. Am, ¿Qué pasa, Brian? ¿Qué pasa, Joe? Siento que Exactamente. necesito volver a mis reboteadores, sac Ah, y saltar y Si no eres grandes gracias. saltar. jacks, sube la Si frecuencia alguna vez te cardíaca. preguntan por qué Brian o cómo Brian aporta tanta energía a las llamadas, tiene un pequeño trampolín allí mismo. No puedes evitar sonreír cuando saltas en un trampolín, ¿verdad? Es simplemente Oye, a veces imposible. cuando estás en seminarios web, uno tras otro todo el día, simplemente tienes que poner en Me marcha tu sangre, ¿verdad? Ese encanta, movimiento. me encanta. Bien, tenemos gente que se está uniendo. Estamos en vivo en el chat. Queremos que esto sea lo más interactivo posible. Entonces, si tienes preguntas o pequeñas preocupaciones, déjalos en el chat para que nuestro equipo pueda abordarlos. Con Shark Chat Loss Strike Direct y tienes una pregunta temprano en la llamada. Probablemente lo abordaré durante la llamada, ¿verdad? Es una visión general bastante completa del tema. Pero sin importar, deja tus preguntas allí y nuestro equipo está en vivo en ese chat. ¿Listos para darte respuestas o decirte, oye, esto es lo que viene a continuación? Ah, entonces, hoy es el día 2. Esta es la sesión 2 de CCU 101. CCU 101 es todo lo que necesitas saber para empezar a funcionar en CCU en una semana. Esa es una promesa aquí. Así que muchas de estas cosas, especialmente hoy, eh, hoy puede ser un poco complejo porque son comisiones y las comisiones son complejas, las finanzas son complejas, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos una solución compleja para ello que puede manejar casi cualquier cosa. Bien, y vamos a profundizar mucho en ello hoy. Lo recomiendo a todos los que están haciendo esto. Mira, CC101 es lo que necesitas saber y la repetición es la clave para dominar. Así que si necesitas ver esta sesión un par de veces, no hay límite en cuántas veces puedes asistir a CC101. Muchos de nuestros mejores clientes toman la grabación, la ponen en otra pantalla y luego trabajan a través de la grabación lentamente, haciendo físicamente todas las cosas que estamos haciendo. Y si lo haces de esa manera, vas a pasar por todo, ¿verdad? Como si lo hicieras con, si asistieras a cada una de estas sesiones, tomaras las grabaciones y las trabajaras lentamente, estarás en marcha con CCL en una semana, ¿verdad? Hacemos estas sesiones porque el conjunto de características de SISU se ha ampliado mucho. Estamos haciendo muchas cosas geniales. Concentrémonos en lo básico y hagamos que esto suceda, ¿verdad? Así que antes de empezar, voy a abrir mi pantalla aquí y solo te mostraré dónde. Así que esto se está grabando para encontrar las grabaciones. Cuando se inicie sesión en Sisu, entra en el menú desplegable de tu cuenta aquí mismo y vea la base de conocimientos del cliente. Base de conocimientos del cliente. Si buscas eventos Gracias. o seminarios web, sesiones de brainstorming, tenemos esta única página. Entonces, esta página siempre se actualiza con nuestros próximos eventos únicos o recurrentes. Así que si hago clic aquí, puedes ver los próximos eventos aquí. Puedes ver eventos recurrentes en curso. Así que tenemos nuestra llamada de Mastermind, que sucede los miércoles, y luego ahora tenemos nuestro CCL 1, que sucede 3 veces a la semana. Abajo están todas las grabaciones. Así que la grabación más reciente de cada una de estas sesiones las actualizamos bastante a menudo. El contenido, como sabes, el sistema cambia, pero las grabaciones más recientes van a estar aquí mismo. Así que si haces clic en ellas, tendrás la grabación ahí mismo. Siéntete libre de enviar esto a cualquiera de compañeros tus... de equipo que crees que también Ser un deberían. experto en lo que estamos hablando. Realmente, si eres un administrador en sí, Deberíamos ser expertos en los tres, ¿verdad? Te ahorrará mucho tiempo y problemas si entiendes todos estos conceptos. La otra gran cosa cuando estás en tu plataforma, cuando has iniciado sesión en la esquina inferior derecha, tenemos un cuadro de chat aquí. Cualquier pregunta, comentario. Si quieres decirnos lo geniales que somos, no dudes en hacerlo en el cuadro de chat. Está totalmente dispuesto para eso. Y también puedes buscar artículos basados en salud aquí mismo. Bueno, como cualquier cosa relacionada con la integración. Está todo justo allí en el cuadro de chat. Así que esos son algunos recursos geniales para ti. Definitivamente tomaría esta página de eventos, la abriría en tu navegador y la marcaría. Correcto, marcas esta pestaña y se quedará justo aquí en tu navegador, así que cuando quieras puedes decir, hola, me pregunto si el equipo de CSU está realizando algún seminario web impresionante o tal vez realizamos este seminario web increíble sobre reclutamiento y cómo puedo acceder a la grabación. Justo allí. Usa esos recursos, queremos servirles, queremos crear... cómo sea posible al poner todo en una sola página. Probablemente ya es suficiente con las reglas básicas establecidas en los fundamentos. Así que hablemos del día de hoy. Al de ayer hicimos formularios y campos. Los formularios y campos son acerca de cómo ingresan los datos a tu sistema. El día de hoy se trata de comisiones.
Hay algunas cosas increíbles que puedes hacer en Sisu. Tienes claridad absoluta sobre tus finanzas, ¿cierto? Entonces tú, usando comisiones, va a correlacionar directamente con cuánto dinero estás ganando. ¿Cuánto dinero? ¿A dónde va cada dólar de comisiones? ¿Qué fuentes de clientes potenciales son rentables? Todo eso depende de lo que vamos a hablar hoy. Así que Brian, vamos a ello. Genial, compartiré mi pantalla y realmente voy a ampliar un poco lo que acabas de decir, Zach, porque si entras aquí y ayer revisamos los informes, que básicamente los formularios están recogiendo cualquier formulario de admisión. Bueno, lo genial de estos formularios de entrada es que realmente lo que alimenta esta comisión. Así que una vez más están alimentando todo en lo que respecta a los informes. Pero esos están alimentando, y voy a descalificar esto, pero esos están alimentando esta forma de comisión aquí mismo. Entonces, estos números aquí mismo. Toda esta información en la parte superior de esta pantalla se está alimentando desde esto, lista de formularios de resumen que tenemos aquí mismo. Entonces, de todos modos, lo que voy a hacer es comenzar desde lo básico e ir si voy a establecer mis comisiones, el lugar al que voy a ir, y siempre vas a ir a la sección de administración para configurar las cosas. Entonces, si alguna vez tienes una pregunta o te preguntas, hey, me pregunto si podría hacer esto, ve a la sección de administración. Si vas a la configuración del equipo, verás todo tipo de cosas aquí que puedes hacer, pero voy a entrar y voy a ir a las comisiones de administración. Y esto es donde todo lo que tiene que ver con las comisiones, aquí es donde vas a configurarlo. Y siempre y cuando hagas esto primero, tu comisión, la pre-gestión será realmente fácil. Si no haces esto primero, nunca vas a descubrir cómo hacer tus comisiones en Sisu. Así que estar segura de que lo primero que haces antes de intentar completar un formulario de comisión en una transacción. Vienes aquí y lo preparas todo. Entonces, lo primero que vamos a configurar son las entidades de ajuste. Una entidad de ajuste es cualquier persona a la que voy a pagar, cualquier persona que va a cobrarse en ese formulario de comisión. Eso podría ser tu correduría. Eso podría ser seguro, ¿no? Tus agentes y tu equipo no necesitan ser configurados aquí porque ya están en nuestro sistema. Ya sabemos que estás allí. Si una de las personas que configurarán su equipo o su agencia de bolsa, lo que sea. Usted como cliente tenemos tanto equipos como corredurías en Sisu. Lo que sea esa entidad que se registró para Sisu, que se muestra aquí, no coloques esa entidad hacia aquí, porque ya lo tenemos allí para ti. Así que te mostraremos eso, pero puedes ver, podrías tener algún tipo de fondo de donación que estás donando a una caridad. Eso iría aquí, dice cualquiera de tus socios de referencia. Para aquellos de ustedes que están haciendo como Obsidy y Silo, esto es, ya sabes, yo lo pondría aquí como alguien a quien estás pagando. Cualquier otro socio de referencia que puedas incluir aquí específicamente, a menos que sea simplemente como una referencia única que llega. Pero si tienes socios de referencia que te están dando, ya sabes, cientos de clientes potenciales al año, definitivamente querrás que vayan aquí. Entonces, cualquier cosa que quieran agregar a eso, yo o Zach, eso es Diría para que es nosotros. súper común como tu correduría, ¿verdad? Y como si fueras parte de una franquicia. Así que querría seguir cuánto le pago a mi correduría y luego también querría rastrear cualquier tarifa de franquicia. Entonces, sabes, como un ejemplo simple, si estoy con Carol Williams y tengo mi corretaje CowBower, eso sería una entidad. Y luego Keller Williams International también sería una entidad que está obteniendo pagado, ¿verdad? Entonces, si quisiera hacer CowBoys que simplemente si quisiera agregar eso como una entidad, puedes ver lo fácil que es agregar eso como una entidad. Eso es ahora una entidad aquí, que puedo entrar y puedo cambiarlo o actualizarlo, pero todo lo que necesitas hacer es poner ese nombre allí. Y ahora cuando lleguemos a esta próxima área, que son las categorías, todas esas entidades están ahí, así que ahora esto está realmente bien. ¿Cuáles son los ajustes que voy a hacer en un formulario de comisión? Por ejemplo, podría tener un tope de regalías, podría tener un tope de corretaje, podría tener algo que se pague. Donde estoy comprando stock, podría haber. Gracias. Adiós. Sabes que nosotros tener tarifa de franquicia, tenemos tarifas de referencia, tenemos... La lista sigue y sigue, ¿verdad? Cualquier ajuste va a tener aquí, puedes simplemente ponerlos aquí. Así que voy a seguir adelante y simplemente... A gente realiza gasto. Entonces, cuando entro, si fuera a agregar uno nuevo, básicamente mostraría esto. Simplemente tenemos tantos aquí, no voy a seguir agregando más.
pero este límite de regalías de la gente, lo primero que voy a Yo hacer lo hago. es darle un nombre a esto y luego voy a decir, cuando hago un ajuste aquí Normalmente deduzco esto. del pago de la gente, y entonces voy a configurar esto como una deducción y hago esto como un porcentaje, ¿verdad? No es una cantidad, una tarifa de transacción. Haremos una tarifa de transacción a continuación para mostrar un ejemplo de una cantidad aquí, pero lo hago en porcentaje y siempre es el 15%. Así que simplemente voy a Un poner 15% plano. Y por cierto, si eso alguna vez cambiara, una transacción única. ¿Podrías hacer ese ajuste solo en esa transacción sin tener que preocuparte por venir aquí para cambiarlo? ¿Quién va a conseguir? Ese Así que esto pago. es algo clave que definitivamente quieres. Security. Estás pagando, ¿sabes? Aquí es donde quieres asegurarte de hacer las cosas aquí bien. en la cima, estos son A todos las los... entidades que has definido, y uno de esos sería Tu correduría, que no eres tú. Sí, tú eres. la correduría. No mete eso aquí, pero en el caso de, vamos a llamarlo KWX, en su lugar, si quisiera pagarlo a KWX, esto es donde eso haría ese ajuste Y justo sí, allí. desplázate hacia abajo en esa lista, Brian. Creo que conectarás los puntos. Observa cómo tu equipo o el nombre de tu organización, la entidad de la que te preocupas de cuánto dinero estoy ganando como equipo. Eso ya está ahí, ¿no? Grupos de agentes ya están ahí. Podría ser como oficinas dentro de tu organización y cada uno de tus agentes e ISAs también está allí. Es por eso que no querrías recrear una entidad que duplica lo que ya está allí, porque cuando te damos un informe de ingresos, vamos a decirte cuánto dinero va a haber el equipo de bienes raíces de SU o el corredor o lo que sea, ya sabes, el equipo de SAC, lo que sea. El nombre está justo ahí. Entonces, de nuevo, gracias, Zach, solo para aclarar, estas entidades que defines, yo aquí voy a quien quiere que sea el titular de la cuenta aquí. Así que este equipo, correduría, lo que sea, lo que seas, los grupos suelen ser cosas que la gente establece para concursos, o son un equipo dentro de tu equipo o un equipo dentro de tu correduría. Entonces, si vas a estar pagando dinero a un equipo dentro de tu correduría y quieren que vaya al equipo, en lugar de ir a la gente que es el líder del equipo, aquí es donde eso iría, es cuando configuras un grupo. Esos grupos se van a agregar automáticamente aquí. La configuración de grupos de equipos de administración es cómo configuras un grupo. Y luego tus ISAs ya están aquí, todos tus agentes están aquí, tan activo e inactivo. Entonces, si alguien Él te ha dejado, pero todavía va a recibir un pago en alguna transacción 6 meses más adelante, aún puedes darle el pago sobre eso en particular. Artículo, de todos modos, toda esta información ya está aquí. Los únicos que estás configurando son estos. Todo lo que está bajo esta línea de equipo aquí automáticamente estará aquí para ti. Solo Está en tu usuarios número. base. Ok. Así que voy a proceder a actualizar esto. ahora puedes ver esa realeza. Etapa que se pagará acá que veis como ejemplo solo. Y luego lo otro que Yo quería. quería mostrar una tarifa de transacción aquí. Entonces, si fuera a agregar una nueva tarifa de transacción, yo simplemente presionaría agregar en la parte superior, la llamaría tarifa de transacción. Y luego diría que esto es un anuncio porque nosotros, nuestro equipo, la forma en que trabajamos es que tenemos el cliente paga por eso. Y entonces eso va a ser un anuncio sobre en la parte superior, o puedes hacerlo para que vaya directamente al equipo o como quieras hacer eso. Pero en cualquier caso, voy a hacer un anuncio aquí. Pero digamos que en una situación única, el agente no recolectó esta cantidad. Y entonces el agente va a ser responsable de pagar eso para que yo pueda pagar a mi coordinador de transacciones y todas las demás cosas. Y en ese caso, en esa transacción en particular, simplemente entraría y lo convertiría en un deduce en lugar de un anuncio. Y de nuevo, simplemente lo dejarías como un anuncio aquí. Te mostraremos más sobre eso cuando entremos en una transacción en particular y hagamos algunos ajustes. Y la entidad aquí, a donde va la tarifa de transacción, en realidad voy a cambiar esto ahora y decir que va al equipo. Eso es quien recibe la tarifa de transacción. Y simplemente voy a hacer que eso sea lo estándar y ahora voy a actualizar eso. Una cosa que no te mostré en esto, límite, cualquier cosa que se aplique a un límite.
aquí abajo tienes tres opciones. Una es la tarifa de transacción. Si algo es una tarifa de transacción, realmente no hacemos mucho informe con eso, pero puedes notar que es una tarifa de transacción si quieres reportarlo. Quieres ver, ok, cuánto dinero estoy ganando por las tarifas de transacción. Pero ese informe sucedería sin hacer esto en realidad. Pero sin aplicar el límite de la correduría y al límite de los derechos de autor. Estos son muy importantes si quieres seguir tu límite. Así que si una gente se limita a $5,000 o $10,000 al año, vamos a poner eso en el perfil de usuario de ese agente y entraremos en un minuto. Te mostraré cómo hacer eso. Ahora, cada vez que se hace este ajuste, se va a aplicar a ese límite. Automáticamente te informaremos cómo se está acercando ese agente a su límite. Así que antes de que vayamos más allá aquí mismo, ¿hay alguna pregunta, chicos? De salir de la pantalla. Lo estamos haciendo bien hasta ahora, cubriendo todas las bases. Sí, creo. Y si tienes preguntas, por favor, colócalas en el chat. Solo envíanos un chat ahora. Nuestro equipo se asegurará de que lo abordemos. Ya sabes, cualquier preocupación que, ya sabes, ya vamos a abordar en la capacitación, pero me encanta empezar aquí, Brian, porque lo importante de nuestras comisiones es que simplemente estás creando como las piezas del rompecabezas. ¿Cómo funcionan mis comisiones? ¿Quién cobra qué? ¿Y qué porcentaje cobra? ¿Quién lo paga? ¿Y a dónde va? Y profundizaremos mucho más en eso más tarde, pero este es un gran lugar para comenzar, para que puedas empezar a sentar las bases de cómo van a funcionar tus comisiones. Quiero Correcto. decir, Entonces, esto es... Aquí es realmente donde simplemente estás pensando, bueno, ¿a quién pago? ¿A quién se le hacen los pagos? Eso es lo que estamos haciendo aquí. Y luego, ¿cuáles son los ajustes que me permiten hacer eso? Y en esos ajustes voy a poner quién es quién, a quién se hacen los pagos, porque Ya he puesto esos aquí. sí, cosas bastante simples, pero es algo que debería estar bien pensado, algo que definitivamente, quiero decir, incluso si tienes algunos de tus antiguos CDAs, incluso si esos CDAs suceden estar en hojas de cálculo, solo trabaja en un par de ellos. Entonces verás quién eres Las tú. entidades de pago son, y será muy fácil para usted hacer esto. Entonces, la siguiente cosa, recibo mientras muchas hablamos... preguntas también y algunas en el chat de cómo, ¿qué pasa si obtengo una tarifa de transacción o hay una tarifa que se paga y la tarifa es pagada a la mitad por el equipo y a la mitad por el agente? Entraremos en todo eso. Aquí en solo un segundo porque todo es súper configurable. Esto es solo una especie de sentar las bases y luego podemos aplicarlo a una transacción real. Es lo que ustedes saben, tenemos un par de miles de clientes y cuando empezamos con las comisiones, quiero decir, esto era mi bebé. Cada vez que alguien tenía una pregunta, de hecho estaba en una reunión de Zoom con ellos. Y lo que puedo decirte es que nunca he visto una instancia que no pudimos resolver y manejar en nuestras comisiones. También puedo decirte que cuando la gente empieza con esto, lo que normalmente hacen es aumentarlo en algunos de sus formularios CDA, que suelen estar en hojas de cálculo u otros formularios de comisión. Y ocasionalmente si eres una correduría que podría estar en lobo solitario, pero lo que he encontrado es que si las personas no pueden hacer que esto coincida, y Joe me ha tenido en algunas llamadas recientemente donde no podían hacer coincidir esto, que a veces podría haber un problema con tu forma actual de comisión. Hemos ayudado a las personas a descubrir que estaban pagando la mitad del límite de su agente, así que, ¿sabes? Estás pagando 5,000 de los 10,000 que tiene tu agente. Probablemente no deberías, ¿verdad? Descubrimos algo recientemente donde alguien estaban pagando sus ISAs con el dinero de las referencias que su correduría nunca veía. Y, ¿sabes? Solo ciertas cosas como esa descubrirás a medida que avances con esto. Y, ¿sabes? Una vez que tienes un formulario de comisión lleno, es muy fácil duplicarlo. Así que vamos a entrar en eso. Pero primero quería venir aquí a los usuarios administrativos. Entonces, si entro a administrar usuarios y solo vengo aquí para... Luego vamos a editar de este usuario. Y luego aquí vamos a ver aquí. Es algo que quieres asegurarte de hacer en tus usuarios. Sakura Deports pero lo más importante, quieres asegurarte de tener un monto máximo de corretaje. Eso sería para prácticamente cualquier correduría que tenga un límite. Un límite de cantidad real, creo. ¿Tú crees que esto realmente solo se aplica a KW por lo que he visto?
Y asegúrate de tener un límite inicial de correduría. Actualiza si tienes Si tienes un límite de regalías. ¿Cuál es la fecha de inicio de tu límite de regalías? Fecha de aniversario. Bien, entonces estas fechas haz que vuelvan en el tiempo. Por lo tanto, recomiendo poner la fecha, cualquiera que sea la fecha de inicio de ese agente. Entonces, si la fecha de inicio fue 2016, comienza con esa fecha justo aquí, ¿verdad? Y simplemente déjala aquí. Adiós. Si una vez sabe que hagas eso, Nos desvemos entonces. pues, a Sheeter estas comisiones, a medida que se paguen, vas a poder ver cuál es el Como límite puedes verlo aquí, también puedes verlo en en esa juego. pantalla de transacción. Así que volviendo atrás, después de que hayamos hecho las entidades, hayamos hecho las categorías, ahora vamos a saltar a la CDA. Y esas son simplemente realmente tus instrucciones de comisión. Entonces, en la CDA, ¿cuáles son las instrucciones de comisión que quieres que se envíen? Y lo tenemos configurado como predeterminado, creo. Y si quieres cambiar esto, puedes simplemente entrar y cambiarlo a lo que quieras. Y si eres una correduría que realmente está pagando a tus agentes, lo que he encontrado es que aquí es donde quieres decir, ya sabes, compañía de títulos, todos los pagos deben hacerse directamente a la correduría y luego la correduría dispersará los fondos de manera correspondiente. Entonces, ese tipo de cosas puedes ponerlas aquí mismo y luego las plantillas de formularios de comisión. Estos son modelos que puedes crear. No sé demasiados modelos aquí, pero lo que encontrarás es que probablemente tendrás de 3 a 5. Común ajustes que haces y en lugar de tener que entrar en un formulario de comisión y hacer lo mismo 8 veces diferentes en cada formulario de comisión, puedes simplemente guardarlo como una plantilla, pulsar esa plantilla una vez y añadirá todos los ajustes por ti. Es como una Así que de lo mis mostraremos. cosas favoritas de todos los tiempos porque realmente me gusta hacer hoy. Vamos a hablar de comisiones y a descubrir cómo aplicar esas comisiones a una transacción. O si estás viendo esto grabado y siguiéndolo lentamente con nosotros, pero una vez que hayas hecho eso lo guardas como plantilla y es un solo clic a partir de ahora, ¿verdad? Tal vez sí, 4 plantillas diferentes, pero es simplemente un gran ahorro de tiempo. Entonces, lleva un poco de tiempo configurar esto, pero una vez que lo configuras, y digo un poco de tiempo, realmente puedes, cualquier cosa que te estemos mostrando, puedes configurar en una hora. Porque como ayer fuimos pues ya configurarlo en una hora. Vamos a hablar de comisiones. Puedes configurarlo en una hora. Mañana vamos a repasar las tareas. Puedes configurar eso en una hora. Entonces, estas plantillas se volverán extremadamente valiosas e incluso aunque necesita un poco de tiempo para configurar así. Pon en su lugar esas plantillas. Lo digo por en serio. cada transacción te vamos a salvar. Ya sabes, 10 o 15 minutos solo porque solo tienes que entrar y añadir una plantilla. Es como instantáneamente tienes todos tus ajustes hechos sin tener que entrar y hacerlo manualmente cada vez. Lo que también es la posibilidad de que ocurra un error en cada transacción. Entonces, lo último aquí, estas son preferencias y realmente son preferencias alrededor del CDA. Y estas son realmente solicitudes que vinieron de los clientes después de que construimos el plan de comisión. Así que incluyen referencias en ofrecer comisión bruta en el CDA. Personalmente, no creo que todo lo que he visto, pero todos tienen diferentes modelos y experiencias, pero todo lo que he visto, ahora sí que yo lo desactivaría. Pero si quieres activarlo, te lo permitiremos. Incluye ajustes en el CDA para que puedas decir, quiero que cada ajuste esté incluido en el CDA. O más comúnmente tengo esto deshabilitado aquí y viene por defecto como deshabilitado. Porque la mayoría de la gente solo quiere mostrar los pagos en el CDA. Tienes tus ajustes en tu formulario de comisión, pero realmente quieres mostrar esos ajustes en tu CDA. Si es así, puedes seguir adelante y activarlos. Y estos aparecerán en tu CDA. En Urchance, Top Roller, en Dead Embracer en el CDA. Y entonces, sabes, puedes elegir si quieres que aparezcan allí. Charge Free and Twister que me mencionaron en el CDA. Pero los tres son solo cosas que las personas solicitaron después de que construimos las comisiones. Y una vez que hemos agregado esta habilidad para cualquiera, está ahí para todos. Así que está ahí para ti. Entonces, si no hay más preguntas, voy a sumergirme a ver un formulario de comisión y una transacción. ¿Hay algo más que queramos cubrir ustedes antes de hacer eso?
Creo que hay un par de preguntas entrando, pero vamos a sumergirnos en ello porque creo que podremos abordar muchas de ellas cuando entremos en una transacción real. Vale, entonces voy a entrar en esta transacción justo aquí. Y me debemos ver, simplemente voy a entrar directamente en comisiones. Cuando entro, y básicamente, déjame salir. Entonces, si soy un TC trabajando en esto, puedo hacer clic en cualquier lugar y puedo entrar a esta transacción. Pero es que puedo ir directamente al foro de comisiones. No quiero pasar por ningún otro lugar. Simplemente voy a ir directamente a la comisión por ello. Así es como llegas directamente al foro de la comisión. Puedes ver que tengo esta información de límite aquí abajo para... también tengo la información de límite aquí abajo para SAC, porque SAC resulta ser un agente cooperante en esta transacción. Es la mejor manera de hacer esto. Comienza en la parte superior, trabájalo hasta el final. Y cuando estés al final, sabrás a dónde va cada dólar. Y si eso comprueba, has ganado el juego. Has calculado una comisión, guárdala como plantilla, ¿verdad? Sí, cada vez que me reúno con un cliente sobre comisiones, el argumento real. Y decimos, ¿cuáles son los ajustes? Y siempre funciona. Vale, entonces. Entonces, lo primero y estos tres primeros campos son realmente los campos más importantes para ajustar y acertar tus comisiones cada vez. Ya sabes cuánto es tu transacción. La gente la introdujo temprano, la introdujeron de nuevo y la ajustaron. Voy a restaurar el contrato y esta es una lista que estamos mirando. Y entonces, lo primero que voy a hacer como TC es asegurarme de que esto sea exacto. O si tienes a una persona financiera haciendo tu comisión, quien quiera que sea, nos aseguraremos de que esto sea preciso. Ese es realmente el precio de compra. Es que si vamos que ese es realmente el precio de compra. Ahora vamos a decir, ¿cuál fue la comisión del agente de listado en esto? La comisión del agente de listado en esto fue del 3,5%. Entonces tenemos 3,5% aquí, pero si eso está mal, digamos simplemente que esto es el 3%. Voy a cambiar eso al 3% y eso se va a ajustar ahora. Y luego lo otro que voy a hacer en esto es que voy a decir bien qué porcentaje de eso es lo que consigue la gente. Y la mayoría de los equipos hacen un reparto del 50% aquí, así que voy a ir con el 50% hoy. Y ahora podemos ver números fáciles. Aquí está el 3%. 525,000 Easter Storm Prod 15,50. Una vez que sé que son exactos, un paso muy importante aquí, voy a hacer clic en actualizar. Ahora, estamos listos para ir ahora. Es una cosa que quiero asegurarme de que algunas personas están confundidas. Esto es, cuando piensas en este campo aquí mismo, esa es tu división de agente. Against first hour, restore history, circle, la red, regente, Everest. Después de que hagamos esto. Así que esto es solo, en resumen, cuál es la división de la gente. Eso es lo que va a entrar aquí, ¿vale? ¿Alguna pregunta antes de pasar a la siguiente sección? Solo agregaría, si hay varios agentes en el trato, entonces eso sería todo del agente bruto. Entonces, Sí. si hay, usted sabe, digamos que hay un ISA que está produciendo el 5% y tu agente genera 50%. Entonces, esto sería el 55% que va a los agentes. Ahora, si tu agente gana el 50% y el ISA es el 5% que sale del 50% de los agentes. Por lo tanto, los agentes en realidad ganan el 45% y el ISA gana 5%. Esto aún sería el 50%, ¿verdad? Sí. Pago total de agentes. Entonces, cualquier cosa que no vaya a ti como el propietario del equipo o el propietario del proveedor. Exactamente. Ahora, para aquellos de ustedes que son corredurías, lo que veo más común aquí es que esto, ¿no? Sería el 100% para los agentes y luego vas a deducir tus tarifas más abajo. Sí. Entonces, de nuevo, solo quiero que estés consciente de eso. Si eres un corretaje, eso es probablemente más común de lo que estamos viendo aquí. Brian, creo que hay una gran cosa que tienes que decidir también, porque recibo esta pregunta muchas veces y soy el dueño del equipo. ¿Cuál es mi porcentaje, verdad? Y hay como dos escuelas de pensamiento. ¿Voy a tratarme como un agente súper caro que se lleva el 100%? ¿O me voy a tratar a mí mismo como un agente súper barato que no gana nada, verdad?
Y no sé cuáles son tus pensamientos al respecto, pero esos son los dos caminos que puedes tomar. Så på en så vill Vancouver Frank sigue haciendo lo que has estado haciendo, pero si quieres dejar la producción en algún momento, vas a migrar esos ingresos al equipo para que puedas averiguarlo, lo que se necesita para llevar a este equipo a donde este equipo está haciendo dinero. Versus tú como un agente solo saliendo y haciendo 400,000 euros al año. Si ¿verdad? soy el dueño de un equipo y quiero salir de producción o realmente quiero centrarme en construir mi negocio, me estoy tratando a mí mismo como un agente súper caro, ¿verdad? Porque ese es mi tiempo vendiendo donde realmente quiero enfocar mi tiempo en construir el negocio. Entonces, Ahora, una cosa que notarás aquí es que en ningún momento preguntamos qué está haciendo el equipo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hacemos eso? Porque si el agente está obteniendo un 50% de división aquí, entonces el equipo también obtiene un 50% de repartición. Y entonces cuando bajas aquí, ves que automáticamente solo atrae eso. Lo estamos calculando por ti. No tienes que preocuparte por eso, porque estás trabajando desde una base de datos aquí que está calculando todas tus cosas por ti. Y es un poco diferente trabajar desde una hoja de cálculo. Y no necesitas agregar nada en lo que a eso respecta. Entonces, una vez que hacemos estos, el primer ajuste que sucede es una referencia. Entonces, sí, y voy a eliminar este ajuste. Y ahora voy a volver y voy a añadirlo así. Lo que podemos ver es que aquí está una tarifa de referencia de Silo. Entonces, cuando hago clic en ese ajuste, comisión por referencia de Silo, es una deducción porque ese dinero está saliendo. Es un porcentaje, es el 35%. La entidad de Silo, y eso es todo lo que necesito saber. Eso es todo lo que programamos cuando estábamos en la última página configurando esto. Así que todo lo que estoy haciendo es dar un clic en el ajuste una vez y presionar, agregar. A menos que hubiera un cambio donde creo que sí. Cobra menos del 35% en Flex y desde el estadio. Si lo levan es un error en ciertos años y tracker aquí el crédito, como era el 20%. De todos modos, podrías ajustar eso manualmente si ese fuera el caso. Ahora que ajuste este aquí. Ahora, tener por la correduría. Así que puedes ver lo que ha pasado aquí es que el GSI se ha movido de ser 15,750. Hacer 10,190 porque esto se ha restado de él. Así que ahora tengo estos 10,000 y esto es una de las cosas que siempre hacemos. Siempre te damos el total. Ahora las soy tener confusión. Price for Spirit es de eso. Si hiciste los ajustes correctos, si quieres sacar una calculadora y hacerlo manualmente. Press Son Reverse que esto esté haciendo los ajustes adecuados para ti. Así que ahora tengo este GCI ajustado de 10,50 y si eso es una división 50-50, gracias a de estamos en ello, o a the street rate de CC, o a rents totales, cuando están pagando, obtienen una cantidad igual aquí. una pregunta antes. ¿Qué pasa si tengo una correduría? Bueno, lo siento, vamos a entrar en eso en el siguiente nivel, pero mantiene el mismo porcentaje, ¿verdad? Si era 50-50 arriba, es 50-50 aquí. Sí, si esto fuera 60-40 aquí arriba, sería 60-40 aquí abajo, entonces eso también se mantiene. Cierto para el ajuste predivisión. Así que si tuviera un pre, si tengo algo de la cima, la manera en que lo pensaría. Red flag es por superior. Austin rat por divisiones. Es que un límite de equipo. Y luego eso puede desviarse un poco. Así que yo lo haría. Entonces, no sé qué algo, digamos que hay algo así. ¿Tienes algún ejemplo, Zach, de lo que te gustaría añadir a las predivisiones aquí? Sí, quiero decir, veré como muchas veces los equipos hacen una tarifa de transacción que se suma al total y simplemente tratan eso como cualquier otra comisión. Entonces, esto sería una predivisión de la comisión y que que el cliente está pagando y eso se divide de la misma manera. Y, ¿sabes? Califica su comisión normal. Consigue para él. Entonces, eso es un buen ejemplo. Donde entra y es casi como GCI adicional, donde simplemente lo estás dividiendo con tu agente. Si este es el caso que tienes, este sería un gran ejemplo de cómo hacerlo. Así que agregaría eso aquí. Ahora podemos ver que ha entrado y agregado este ajuste predivisión de 400,5. Y así ahora cuando vengo aquí una vez más el GCI ajustado, voy a en real start fraud la GCI straw porque
where those hash are coming números de línea superior. Y luego, ahora tenemos una cantidad mayor yendo a cada una de estas personas. Lo más común que veo aquí suele ser como, podría ser sabes, una tarifa de corretaje o algo así. Eso está saliendo y está saliendo y está viniendo de la línea superior. Así que, eso significa. Viene esta división 60-40. Se va a hacer 60-40 porque se va antes de que eso se pague. Entonces, estos nos constan de diferentes escenarios y como puedes ver eso. Pero solo sabes que es cualquier cosa que considerarías como llegando. De la cima. Entonces, Dangerous in West Frost versus Action. Primera dirección. Supongo que esa es nuestra tercera sección, porque la primera sección es asegurarse de que estas son correctas. La segunda sección son tus ajustes de referencia. Our tercera sección son the roster versus previous subdivision. ¿Algo que quieran agregar? No, creo que estábamos bien. Respondiendo algunas preguntas aquí en el chat. Entonces, si tienes una pregunta, por favor, escríbela. Nuestro equipo está aquí para responder. Sí, creo que lo único importante es solo para recordar de nuevo, y tú lo mencionaste, Brian, pero es tan importante recordar los ajustes previos a la división que 495 se va a dividir esencialmente basado en lo que el agente bruto pagó la división porcentual de ingresos, porque estás tomando esa cantidad y luego realizando la división, por lo tanto, en efecto, estás compartiendo esa cantidad en base a ese porcentaje de división. De la línea superior y luego se ocurre la división. Por lo tanto, equivale efectivamente a lo que sea la división. Sí, ahora tenemos otro resumen aquí y ahora entramos en las divisiones de agentes. Entonces, en este caso, your cuts are resigned for rest and dummy. Lo curioso es que Zach es un agente secundario porque era un asistente de muestra y puedes ver que tengo, podrías decir simplemente que es otro agente. Tengo agentes que obtienen divisiones 50-50, trabajan juntos todo el tiempo. Probablemente es menos común, pero ya sabes, tal vez tengo un director de ventas obteniendo algo de aquí. Tal vez tengo, una referencia entrante. Quizás otro agente se lo entregó a un agente porque solo tengo agentes de compradores y agentes de listado. Entonces voy a darle algo de dinero al agente del comprador que le dio esto al agente del listado. Third best Isa, aquí. En este caso tenemos un asistente de muestra y en realidad le pagué a este asistente demostrador el 10% y algunas personas se preguntan por qué tanto, pero puedo decirte como un agente que, ya sabes, lo fui durante aproximadamente un año y medio, supongo, a tiempo completo. Y así fue como descubrí la CSU. Pero por lo que pasó aquí fue que encontré muy efectivo pagar a mis agentes que mostraban mis casas un 5% porque no quería mostrar casas. Sí, tenía que hacer varias visitas. Les pagaba el 10%. Así que al no tener que mostrar ninguna casa, pagué aquí el 10%. Y puedes ver lo que hice. Y puedes ver lo que Zach hizo por ser mi asistente de demostración. Así que ahora voy a actualizar eso. Y ahora vemos que Zach ha entrado en escena en este formulario de comisión. Bien, entonces ahora que Zach está en la escena en este formulario de comisión, el límite de Zach se muestra aquí. Está recibiendo un pago, así que necesitamos saber cuánto estamos pagando hacia su límite también. Vale, voy a parar después de cada sección simplemente porque me gusta recibir comentarios. Vayamos a la división del agente que hicimos. Entonces está la cantidad dividida que veo que podría haber aclarado ya esto, pero estamos calculando esa cantidad dividida en ingresos pagados, lo que significa que creo que el 10% de lo que gana el agente, eso es lo que se le paga al asistente de muestra, ¿verdad? A veces quizás tengas una ISA que se paga en GCI ajustado y puedes modificar eso. Buena suerte, chicos. Adelante. Así que sí, 99% de las veces eso se paga con ingresos pagados. Así que tenemos eso marcado aquí como estándar. Pero hemos tenido algunos casos en los que la gente ha dicho, oye, quiero hacer ese ajuste basado en GCI en lugar de ingresos pagados. Y el ingreso comisionado me gustó, GCI, por supuesto. Puedes optar por eso. Gracias por señalarlo, Zach. Algunas personas pueden no ver esto, así que ten en cuenta que está ahí. Y la otra cosa que puedo hacer es que vamos puedo entrar a aquí. hacer lo mismo, pero... Lo otro que podría hacer es que podría venir aquí y decir una cantidad plana. Tal vez solo le dije a Zach, te voy a pagar, en lugar de darte un porcentaje. Simplemente voy a pagarte $500 por ayudarme aquí. Podría entrar y agregar eso. Y súper fácil de hacer. Mucha gente pregunta sobre ese crédito en el tablero de arriba. Yo no lo usaría a menos que sea absolutamente necesario.
Bueno, lo que eso hace es que realmente otorga crédito por cerrar este trato. Casi nunca lo harías. ¿Sabes? Podrías añadir un 10% allí. Y ahora lo que va a pasar es que tu agente va a mostrar 0.9 ofertas y nos estás mostrando que va a mostrar 0.1 ofertas así. Crea más confusión de la que probablemente vale la pena. La única buena aplicación que a veces veo es si realmente tienes dos agentes que trabajan muy cerca en un trato y realmente están haciendo un trabajo en equipo y tú quieren dividirlo 50-50, pero diría que el 90% del tiempo dividir ese crédito del tablero es más problema de lo que Sí, vale. estoy de acuerdo. Totalmente aconsejaría en contra de eso. Um, lo tenemos ahí para que puedas hacerlo. Processed interest y tower selected y un rat con previous transaction. Entonces, déjalos tener el crédito. Sí, y si querías que pudiera ver como un asistente de muestra cuántos negocios trabajo contigo, hay otras formas de hacer eso, ¿verdad? No recomendaría dividir el crédito del panel, a menos que sea absolutamente necesario. Sí, gracias por hacernos volver, Zach. Creo que es algo de lo que todos deberían estar al tanto. Verás, son estos ajustes donde puedes elegir varios lugares desde los que puedes hacer ese ajuste. Right, remarcar términos con estas divisiones de agentes. Refers to the squares archives divisiones posteriores. Y estos YKRL share estimate, porque quiero esta tarifa de transacción. Sugiero que veáis lo fácil que es agregar esto y voy a revivirlo. Adiós. Sí, me encanta trabajar en divisiones posteriores. Hay tantas cosas pequeñas que puedes hacer si tus comisiones son realmente complicadas. Puedes resolver muchos problemas en el post-reparto. Ahora, una de las cosas que hice, tuvimos un ajuste de tarifa de transacción aquí 2 veces. Así que simplemente eliminé la tarifa de transacción que hicimos en los precios de y ahora lo que voy a hacer es que voy a entrar aquí y voy a agregar junto al equipo de bienes raíces CC. Estoy diciendo, sabes que esa tarifa de transacción viene a mí como el dueño del equipo porque soy yo quien paga el TC. Así que simplemente voy a añadir eso aquí. Y ahora hay ingresos adicionales. Cuando nós formamos a visual, este main efran structure transacción de 495, mi número justo aquí, puedes ver que mi número aquí era 58.75 y ahora está añadido los 495 a eso. Así que ahora estoy en 56.375. Det nummer genom station race din Sagamur Raptor es configurado y ahora está ahí y es fácil de hacer. Entonces puedes ver en este caso, hemos decidido hacer los límites de corretaje aquí abajo. Así que porque aquí arriba hay FAP no tiene el mismo marco de tiempo límite y puede causar confusión. Así que hemos elegido, he descubierto que en realidad funciona mejor hacer las mayúsculas fuera de las divisiones de publicaciones. Entonces entras aquí y dices, bueno, lo que hicimos aquí es que establecimos el límite de la correduría y esta era una cantidad, y la razón por la que esto podía ser una cantidad, como puedes ver, tenemos tu información de límite aquí mismo. Así que estamos diciendo, ¿cuánto has pagado? Y esto es un límite de corretaje. ¿Y cuánto te queda? Y así tenemos esto como una cantidad. Podría cambiar esto a un porcentaje. Y ya sabes, son simplemente las reglas que estableciste antes, pero puedes ver que esos son ajustables y puedes cambiarlos cada vez. Así que digamos que esto fue un 10% y ahora puedes ver aquí, tengo que elegir, voy a calcular eso sobre ingresos pagados o solo un ingreso bruto de la comisión. Pero una vez más, eso va a ser ingresos pagados. Eso solo será a partir de los ingresos que se pagan a la gente en este caso. ¿Y quién está recibiendo el pago? Es la inmobiliaria. Voy a darle a actualizar. Mi gorra, las tarifas que se han ido en este caso. Una vez más, Eno, hicimos un ajuste de Eno aquí. Lo mismo, solo lo agregué. 75 fue el golpe estándar en vía. Y luego aquí abajo para Zach también tenemos un pequeño ajuste porque él se convirtió en parte de esta transacción y él está en eso 511.88. Ahora tiene que pagar a la correduría 63.98. Así que después de todos esos ajustes, todos los pagos que van a salir o van a aparecer justo aquí, entonces tenemos el pago de Silo, el pago de Anelo de 75, el pago de la correduría, el pago de SAC, el pago del agente principal y luego lo que yo
como equipo o dueño de la agencia estoy recibiendo en esta transacción. Este es un gran resumen. Si tenemos alguna pregunta aquí o si ustedes tienen algún comentario, nos enfocaremos en eso y luego entraremos en estos. Plantillas, Zach, de las que eres tan fanático. Sí, sigamos avanzando, pero esto es donde sabes si lo has descifrado o no, ¿verdad? Cuando todos esos pagos parecen buenos, como si fuéramos a guardar esto como una plantilla y luego ya sabes, no vas a tener que hacer todo este proceso para cada transacción, solo tienes que averiguarlo. Quizás un par de escenarios diferentes y luego guardamos esos como plantillas. Entonces, extraños porcentuales o ajustes de cantidad van a ser los mismos cada vez. Si recibo 4.95 surf the rate de transacción, eso va a ser igual prácticamente todas las veces, a menos que haya una excepción. Entonces, voy a redirigir aquí y voy a recordar esto, le voy a dar un nombre de plantilla y lo llamaría Silo plantilla. Plantilla de referencia de Silo. Con mis ajustes regulares y diría que creo una plantilla. Ahora solo tengo de referencia de Silo que fue creada aquí. Draw free mouse factory transaction aquí. Y podría decir Silo, de hecho esa referencia de Silo, tenemos muchas de Silo aquí. Pero Por solo cierto, podría... la mayoría de las personas tienen como tres o cuatro, sí. dedos. Así que de todos modos, esta es nuestra cuenta de Sisu, donde estamos demostrando esto y creando esto como lo acabo de hacer por ti. Pero solo vas a agregar que yo no haría eso ahora mismo, porque se agregará cada ajuste que está en esta plantilla que guardamos, va a estar aquí. For Questioner, esta plantilla, referee for extras comisiones de admin. Y voy a bajar aquí, y aquí están, ya sabes, todas las plantillas. Podría entrar y eliminar cualquiera de estas plantillas que quiera. Algo, pero también las plantillas de formulario de comisión. Bien, ahora estoy en las plantillas de formulario de comisión. Aquí está la más reciente que creé. Solo voy a decir que quito eso, que no quería hacer eso, y ahora se ha ido. O voy a renombrarlo. Eso es básicamente lo que estás haciendo. Esta pantalla, en esta plantilla. Entonces, ahora que hemos creado plantillas, y después de haber pasado y hecho como nuestras 4 o 5 estándares, situaciones de ajuste. Ahora, cada vez que entro en un formulario de comisión como TC, lo primero que voy a hacer es simplemente plantillar a eso. Luego voy a bajar aquí y revisarlo y asegurarme de que todo esté correcto y que no haya una situación única que necesite ajustar. Digamos solo en este caso, star Gene G Shanti. Que la que realmente es, voy a mostrarte por qué esto sucede. Lo veo esto bastante regularmente. Así que voy a eliminar este ajuste aquí porque no lo cobraron del cliente. Y así que ahora lo que voy a hacer es decir, hey, voy a añadir eso a la gente y el agente va a pagar esa tarifa de transacción, pero en cambio va a ser una deducción y el equipo de bienes raíces de CESU es quien recibe el pago por eso. Así que ahora le doy clic a agregar en eso. Y ahora, esto es lo que estoy probando, que puedes ver esos 495 que salieron aquí y entonces se están sumando para ver algo de bienes raíces aquí. Vale, entonces, te voy a hacer para crear lo que quieres hacer el escenario que descubra. Desde está fácil entrar aquí y hacer estos ajustes. Pero, una vez que todo esto se haya sumado, como dijo Zach, ahora voy a certificar esto para el pago. Finance Chart Rates for Namlay. Free Keys creando certificado bloqueado exitosamente. Gracias. El caso automático de una transacción, una vez que se certifica, porque este proceso de certificación suele ocurrir una semana antes del cierre. Lo que no queremos hacer es después, ¿sabes? Esto está fijo, es dejar un agente o, ya sabes, entrar y ajustar sus comisiones. Y así que una vez que hago eso, estos campos aquí arriba, estos están fijos. Estos están bloqueados, nadie puede tocarlos, ¿vale? Está bien, entonces... No puedo elegir a alguien para aprobar un CDA. Solo imprimo un CDA y podría cambiar las instrucciones de comisión. Solo estas son instrucciones estándar de comisión. Pero si esta transacción necesitaba hacer algo más, podría hacerlo.
Y puedes ver que incluso te damos una opción más si quieres ocultar algunos pagos. Pasa en un CDI. Lo cual es la única razón por la que hicimos eso. Es nuestra acuerdo de return de Sigurd y Premier en CDA, Gemstar, el desembolso. Pero la compañía de títulos no lo hace. Desglosar los pagos cuando quieren que todo el dinero realmente vaya a la correduría. Entonces, si subo aquí de nuevo, esta es la comisión bruta de la oficina. Esto es lo que si hubiéramos dicho, no muestres desembolsos. Esta es la cantidad que la compañía de títulos ahora pagaría a la correduría. Pero esos son todos los desembolsos, porque soy un equipo. Quiero que todos estos desembolsos aparezcan y estos son los desgloses de todos los pagos. Aquí están tus instrucciones de comisión. Esto te permite ver quién lo certificó y la fecha y hora. Y ahora que he hecho es, si vuelvo y voy a voy a impartir en esta transacción y voy a mis documentos. Puedes ver que sí, en el nuevo actualizado. Porque acabo de imprimirlo para ello. La segunda, tercera o cuarta o 12ª vez, pero esto se ha actualizado. Draft Retry es sacar mis documentos. Vale, entonces, first bring that to Rats here. Eres puedes probar los documentos y, ya sabes, rechazado y todo ese tipo de cosas también, pero eso es un tema diferente. Otra sesión, así que voy a volver a la forma de la comisión y eso es. Eso es básicamente comisiones fuera de la grabación. Una vez que tengo esto aquí, sabes, hay varios informes a los que ahora puedo acceder que van a ser extremadamente valiosos para mí. Creo que deberíamos revisarlos, pero quería asegurarme de captar cualquier comentario tuyo. Saco Joe antes de hacer eso y los trataremos rápidamente porque nos queda poco tiempo. Sí, nos quedan unos 5 minutos aquí. Entonces, un par de preguntas comunes que recibimos sobre los límites. ¿Qué sucede cuando me acerco a mi límite? Como si tuviera esa transacción de límite medio que es, sabes, como mi límite normal es del 10%, pero solo debo $20 más en mi límite. El SAS no lo agregues. Tal vez haz clic en uno de esos. Sí, esta es una gran pregunta. Si edito esto de SAC, puedes ver que realmente te dice cuánto te queda y si lo que te queda es menos, entonces el 12.5% requerirá que solo ingreses esa cantidad restante. Sí, y así es como esa extraña transacción que está a mitad de camino entre limitada y sin límite. Y luego la mayoría de la gente tiene una A. Cuando están añadiendo plantillas de comisión, tienen una plantilla para capital y una plantilla de uncapped. Entonces, si vuelves una pantalla, Ren, cuando tu TC o tu persona de operaciones está aquí en el lado izquierdo, podrán ver rápidamente si alguien tiene límite o no. Y podrán agregar la plantilla correcta, ¿sabes? Plantilla con tope o sin tope. Sí, entonces deberían prestar atención a estos porque entonces vas a saber cuándo se acerca eso. Puedes prestar atención a eso. La otra pregunta que recibimos muchas veces también está en, si estoy en un equipo que una vez que soy un agente e impacto 2 millones en producción, ya sabes, volumen cerrado, ahora me muevo a lo siguiente. Ya sabes, dividir y ya sabes, una estructura de capping diferente, una diferente estructura dividida. Entonces, la forma en que vemos que se maneja es que tendrías una plantilla diferente para cada uno de los niveles, ¿verdad? Cada una de las comisiones escalonadas que tienes. Entonces, cuando estás mirando una transacción, vas a aplicar uno de esos niveles. Desafortunadamente, Entonces, sí, adelante, Brian. dividir. No. Quiero decir, estos están hechos aquí arriba, ¿verdad? Ya estás llevando la cuenta, ¿sabes? Si tu agente está en un 50-50. Si ha medido una cierta cantidad de bienes raíces, estás llevando un registro de eso en algún lugar donde dices, oye, ahora voy a moverlos a un 70-30 o un 60-40. En ese punto, simplemente vas a cambiar esto al 60% cada vez que entres para ese agente. Todavía vas a tener personas que pregunten sobre esto, ya sabes. ¿Hay alguna forma de que puedas llevar un seguimiento de eso, inciso? Quiero decir, nosotros seguimos el rastro. Shadow Norris, Felix, también Friend, ha hecho cada uno de tus agentes, o Curry, también Friend, transacciones han hecho. Hay una serie de informes que puedes entrar para ver esa información, pero lo clave es que pongas esa división aquí y luego aplicas la plantilla.
Entonces, probablemente no vas a tener diferentes plantillas para Ese es esas un mensaje divisiones, como una Zach. Ha sido tarifa o una así. estructura de capital diferente o algo así. Así Sí, que ves eso en algunas corredurías independientes, pero sí puedes sí. manejarlo todo aquí mismo. Y si acabas puedes saber ya rápidamente dónde están todos tus agentes en volumen. Puedes mostrar un tablero de líderes y filtrarlo por fecha y saber exactamente cuánto volumen tiene cada agente. Ha cerrado. Así que realmente sabes rápidamente en qué nivel están. Bueno, digamos que cometí un error. Y esta gente vino a mí y dijo, ¿sabes qué? Dijiste que iba a estar en una división 60-40. Oh, sí, ¿sabes qué? Me lo perdí. Vas a venir aquí, lo vas a insertar, lo vas a actualizar. Y Eureka, this is ready to Christopher Service Operate. Pueden haber sido actualizado, incluyendo todo el camino. Ahora esos números parecen diferentes, ¿verdad? Adiós. Entonces, eso es tu campo dividido justo ahí. Me encanta. Entonces, pero sé que realmente nos estamos quedando sin tiempo, así que solo quiero entrar y quiero mostrar. Voy a base for the next rows quiero ver. Así que este informe de ingresos es una gran forma de prever los ingresos de tu equipo. También puedo ver aquí cuáles transacciones han sido certificadas. Así sé que esta información es 100% precisa, pero es una excelente forma de prever lo que está ocurriendo en tu negocio. Además, tu comisión, aquí este pago muestra todos los ajustes y tus agentes cuando entran a esto realmente están mirando esto. Adiós. Donde Serge Rhythm es Cibidmush y CERN, mirando los Houstoners desde un cierto periodo de tiempo. Así que pueden poner desde el inicio del año y pueden ver cuánto dinero han ganado este año y todos los ajustes que se han realizado. Eso es extremadamente valioso para ellos. Puedes Pero apagar te eso. recomiendo mucho que les des acceso a esto a tus agentes. Dirt Shark casi it's amazed deeper into Vegas office. Don't you rush to los mouse jugadores que entran al equipo. Luego te muestra todo, incluyendo a todos tus agentes, cuánto han ganado. Pero si un agente entra en esto, una vez más, este agente solo está viendo sus propias cosas y pueden ver, mira, este es el desglose de todo lo que ha entrado. Los pagos que se han realizado son mis transacciones. Y entonces, de todos modos, Es algo. poniéndolo más, bienes raíces. Los agentes de bienes raíces no saben. No saben cuánto dinero han ganado este año. No saben cuánto dinero se prevé que ganen. No lo saben. Realmente no les agrada hasta que van a pagar sus impuestos. No saben cuánto dinero han ganado. Y aún así no lo saben porque tienen todos sus descuentos. Entonces, esta es simplemente una excelente manera para que las personas manejen su negocio como un negocio. Y solo quería compartirlas con ustedes muy rápido. También tienen este informe de CAPS que te mostrará. Si hubieras al final, los administrador tiene acceso a esto y los TCs. Esto te mostraría ya todos los límites para todo el equipo. Entonces, si quisieras llegar rápidamente a eso, podrías verlo. Sí, solo quiero decir que es como cualquier cosa en sí, como hablamos sobre formularios de admisión en la sesión 1, si hace los formularios de admisión. No solo estás creando un gran proceso, sino que también estás obteniendo todos estos informes con el Lo mismo aquí, si tú descubre dónde en tu proceso se va a llenar este formulario de comisión, que normalmente es justo antes de cerrar, y luego quizás se actualiza y certifica después del cierre. Tú averiguas dónde va a encajar esto, y eso es realmente lo que será mañana. Así que la tercera sesión de mañana trata de esto. Tareas y gestión de tareas y creación de procesos para asegurarnos de que esto se haga, ya sabes, en el momento adecuado por la persona adecuada. Como si fuéramos a profundizar mucho en eso mañana en la sesión 3. Así que, pero sí, es enorme, Brian. Si simplemente puedes clavar estas comisiones, todos esos informes están ahí para ti. Correcto. Y podríamos pasar otra hora entera en Sí, el quiero informe. decir, lo genial es que Todo yo... lo que estoy haciendo es completar formularios de admisión. Sí que tengo todos los datos alrededor de una transacción. Y con nosotros tenemos formularios de admisión personalizados. Tienes muchos más datos de los que vas a tener en cualquier otra plataforma inmobiliaria que exista. Y realmente proporcionamos grabación visual en ella. Y ahora tienes tus comisiones que están allí y son precisas. Entonces ahora, como toda tu información financiera que solías esperar, ya sabes, un mes para tu CFO o quien sea, estás contador, para entrar allí para ti, ahora lo tienes en tiempo real. Como puedes predecir tus ingresos cualquier día de la semana y ver exactamente dónde están las fallas y ver al nivel de la gente, nivel del equipo, cualquier nivel, es solo pero es que tengas más éxito en tu negocio y en las mejores decisiones. Sí, me encanta. Está bien, bueno, la gente lo pidió, tiene que hacerse. Tenemos que terminar con ese chiste y mandarnos a todos en nuestro camino. Está bien, está bien. ¿Has oído el rumor sobre la mantequilla? Oh, Oh, no voy a divulgarlo,
Pero difunde la palabra sobre CSU 101. Sí, yo, de todos modos, for gracias a sure, todos. Les I- encanta el chiste de Joe. A mí también me encanta el chiste de Joe. Envíenlos al chat. Tan Nos vemos a todos bueno. en la sesión 3. Gracias por asistir. Gracias, chicos. Gracias, Euclid.